Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a iniciar el escudriñamiento de la carta a los Corintios. Esta carta es muy importante, es una carta muy desafiante que el apóstol tiene que escribir en dos versiones. Vamos a ver la primera carta que él escribe. Para entender esta carta es necesario que demos una mirada al contexto histórico que, en el que se desarrolla, se funda y se desarrolla esta congregación. Para empezar, lo que vemos en la gráfica es el mapa de lo que hoy es Grecia. Antes no se llamaba precisamente Grecia, sino que se llamaba Macedonia, el territorio de Macedonia, que era en esta parte, y el territorio de Acaya en esta porción. También se le llamaba el Peloponeso. Entonces, Pablo no había llegado a ese territorio, él estaba en Asia, que es esta porción que vemos aquí a la derecha. Pero al final el Señor lo envió a este territorio de Macedonia y él obviamente viajó acá. Entonces, ponga atención porque la ubicación de Corinto está aquí. Ahí es donde está o estaba la congregación de los corintios. Como pueden ver, en la geografía, es un istmo. Un istmo, esta es una porción ísmica que conecta todo lo que era la Grecia continental con esta porción grande que se le llamaba o se le llama el Peloponeso. Entonces, está en un istmo, primer detalle. Veamos cómo el apóstol llega a ir a Corinto. El relato en el que se enmarca históricamente esta carta es el segundo viaje misionero de Shaul. Esto ocurre hacia el año 50 después de Machía, y cuando ya el apóstol había fortalecido las comunidades de Derbe y Listra, esa es el área donde está Colosas y Galacia o los Gálatas, el apóstol Pablo y sus compañeros Silas y Timoteo recorrieron las regiones de Frigia y Galacia, es decir, donde estaban las congregaciones fundadas ya de Colosas y los Gálatas. Su itinerario de viaje fue custodiado siempre por el Ruach HaKodesh, desde que salió de Siria, de Antioquía de Siria, fue porque el Ruach HaKodesh lo sacó a él, lo envió y siempre estuvo con él. Entonces, él, el Ruach HaKodesh fue el que estuvo guiando al apóstol por todos los viajes que hizo. Y en este segundo viaje, el Ruach HaKodesh le impidió que fueran a proclamar la palabra en Asia. Estaban pasando Colosa, Galacia, todos estos lugares, y Pablo decidió irse hacia otro lugar y dentro de Asia, y el Ruach HaKodesh lo detuvo y lo condujo finalmente hacia el puerto de Troas. Fue allí durante una de las noches donde Shaul tuvo una visión trascendental. Un varón macedonio, en esa visión, se alzaba ante él suplicándole: cruza a Macedonia y ayúdanos. Esto es muy importante y clave para comprender todo lo que se va a desarrollar. Tras la visión, el grupo al que ya se había unido Lucas, que empezó Silas y Pablo, luego se agregó Timoteo en Listra y posteriormente, ya cuando están en el viaje hacia Troas, se une Lucas. Cuando Pablo les compartió la visión que tuvo en esa noche, el grupo no dudó que esto venía del Ruach HaKodesh, de que Elohim los estaba llamando a sembrar la buena nueva en un suelo europeo que ellos no habían pisado. Entonces zarparon de inmediato desde el puerto de Troas rumbo a Neápolis, que es la puerta de entrada a Macedonia, y su principal ciudad que es Filipos. Les resumo, ellos estaban aquí en Asia, Pablo quiso moverse hacia el norte, el Ruach HaKodesh no lo dejó que siguiera predicando en Asia Menor, sino que lo envió a que fuera a Macedonia. Él se embarca en Troya, llega a este puerto en Neápolis y se traslada a la principal ciudad de Macedonia en ese tiempo, que era Filipos. De allí entonces él se va a mover producto de lo que pasa en Filipos, que es lo siguiente. Shaul estaba junto a Silas, Timoteo y Lucas y fundan allí en Filipos la primera congregación europea.
¿Dónde la fundan? En el hogar de aquella mujer llamada Lidia. Sin embargo, el avance del reino enfrentó una fuerte oposición tras el encuentro con una esclava poseída por un neuma pitona. Escuche bien, había una joven que estaba poseída, como dice la palabra, por un neuma pitona, es decir, un espíritu de pitón. En la cosmovisión grecorromana, esto quiere decir que la joven tenía el espíritu de Pitón. Y esto la vinculaba a ella con el célebre oráculo de Delfos, un lugar que está, si mira el mapa, en este lugar. Y eso, que ella estuviera, esta joven, relacionada con este oráculo de Delfos, le daba a la joven un estatus de pitonisa, es decir, una mujer que tenía la capacidad de predecir el futuro. Al quitarle esa situación a la mujer, al liberarla, Shaul no solo anuló el lucro de los amos de esta joven esclava, sino que desafió el sistema religioso que sostenía a Macedonia y Acaya. El sistema religioso estaba soportado sobre este oráculo de Delfos. Esta confrontación provocó que Shaul y Silas fueran azotados y encarcelados bajo acusaciones, escuche bien, de ser judíos. Esa era la acusación, ser judíos y querer cambiar las costumbres romanas. ¿Por qué? Porque Macedonia y Acaya eran provincias romanas, o sea, netamente romanas, tenían todo el sentido romano, sobre todo Corinto, que era la capital de Acaya, era una ciudad construida o reconstruida, mejor dicho, por los romanos, y en ella vivían muchísimos romanos. Así que acusan a Pablo y a Silas de querer quitar las costumbres romanas para implementar costumbres judías. Eso lo pueden leer en Hechos 16, 20 al 21. No obstante, Yeshua transformó esa agresión en una victoria espiritual que consolidó los cimientos de la fe, de la fidelidad en la región. Tras ser liberado por el ruego de los magistrados, o sea, fueron liberados, y los magistrados, siendo romanos, y Pablo habiendo explicado que él era romano y que había sido acusado falsamente y maltratado falsamente, para evitarse un problema, estos magistrados romanos lo soltaron, pero les pidieron que por favor se fuera de Filipos. Es así como desde Filipo Pablo se traslada a Tesalónica, carta que ya hemos estudiado. Y en Tesalónica también va a fundar la congregación de los tesalonicenses. Allí la labor de Pablo se inició en la sinagoga con los judíos, y esta prédica de la buena nueva atrajo a muchos judíos, también atrajo a griegos gentiles y a muchas mujeres influyentes. Esto creó una envidia en los judíos locales que no aceptaban la Besorá, la buena nueva, y forzó que Shaul pasara de Tesalónica a Berea. Como pueden ver en el mapa, Pablo se está acercando a Corinto. Pero cuando estuvo en Berea, Pablo igual fue a la sinagoga de los judíos, explicó la buena nueva. Los judíos de Berea, a diferencia de los de Tesalónica o en otros lugares, escucharon a Pablo y sabiamente se pusieron a escudriñar en la Torá si era verdad lo que se hablaba del Mashiach, y ellos se dieron cuenta que así era y aceptaron el mensaje. O sea que la congregación en Berea, que era netamente judía, aceptó a Mashiach. Pero otra vez, como los judíos de Tesalónica se dieron cuenta de esa aceptación en Berea de la buena nueva, estos judíos, adversos al buen mensaje de Mashiach, fueron hasta Berea y atacaron allí a Pablo y sus compañeros. Así que Pablo tuvo que ser sacado de Berea y embarcado hacia Atenas. Entonces ahora Pablo, que estaba en Berea, se traslada, como ven en el mapa, a Atenas. Atenas era la capital de la filosofía, ¿sí? Así que allí en Atenas Pablo confrontó la esperanza de la resurrección en un debate con filósofos, confrontó
la palabra de Dios basado en la resurrección con el concepto griego de la inmortalidad del alma. Para los atenienses, y de aquí vienen muchas cosas que hemos malentendido en términos de lo que es el alma. Pablo enfrenta esto, confronta esta filosofía, él habla de la resurrección de Mashiach y de la futura resurrección cuando él regrese, pero para los filósofos atenienses la muerte era la liberación del alma hacia una eternidad abstracta. Es decir, que si la persona moría, el alma inmediatamente se liberaba de ese cuerpo y ascendía a un lugar que pues ellos propiamente no sabían exactamente hacia dónde iba, pero era un alma que ya no tenía cuerpo. Era lo que vino a ser entonces los fantasmas, las almas penitentes, etcétera, etcétera. Pablo confronta esto. Y allí entonces se forma una discusión en donde Pablo le dice, no es así, sino que esa supuesta alma de ustedes en realidad va a retornar al cuerpo que Mashiach le dé. Esto para ellos les resultó, para los griegos atenienses, les resultó una locura incomprensible. Acuérdense de esta palabra, una locura incomprensible para los griegos. Tras este choque de cosmovisiones, filosofía griega versus palabra de Dios, Pablo tuvo que continuar su viaje y llegó entonces a Corinto. Vamos a hacer un paréntesis para que entendamos qué es el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos, que todavía, como ven en esta imagen, sus ruinas están allí, era un templo de Apolo. Allí en el oráculo de Delfos, la pitonisa, que no es una sacerdotisa, es una pitonisa, sencillamente una divina, se ubicaba sobre una grieta en el suelo del templo, de donde emanaban gases naturales, posiblemente dicen los historiadores que era etileno, y al inhalar estos vapores, la mujer entraba en un estado de conciencia alterada, es decir, entraba en éxtasis, se drogaba prácticamente. En medio de ese trance emitía gritos y frases incoherentes que resultaban ininteligibles para los presentes, quienes entonces interpretaban aquellos balbuceos como revelaciones divinas. Tome eso para todo lo que vamos a ver más adelante en la carta. Entonces esto todavía incluso está allí y era un sitio de gran peregrinación. Así que hay una influencia muy grande de lo que es las pitonisas, el hablar cosas incoherentes, etc. Corinto era una ciudad situada en la provincia romana de Acaya, como decíamos al inicio, y se erigía sobre un istmo estratégico porque conectaba la península de Peloponeso, como ven aquí esta península, la conectaba vía el istmo que estaba aquí con lo que era Macedonia y el resto de Europa. Escuche bien, Corinto se percibía como el puente del mundo. Su nombre en griego, Corintos, evocaba conceptos de ornamento y belleza, atributos que hacían justicia a su estatus como capital provincial y centro del poder romano en la región. Aquí les pongo una imagen de que todavía está ahí restos de las edificaciones, restos de la ciudad, restos del palacio, el templo de Apolo. La ciudad de Corinto dominaba el comercio marítimo gracias a la ubicación privilegiada entre dos mares. En un lado estaba el mar Jónico y en el otro lado el mar Egeo. Así que Corinto tenía dos puertos. Hacia el oeste sus puertos miraban a Roma, hacia este lado, y hacia el este miraban a las riquezas de Asia. Un elemento distintivo de su poder económico era el diolcos, que era un ingenioso camino, en realidad era un canal seco, un ingenioso camino en el cual se ponían rodillos y ruedas y tenía unos 8 kilómetros de longitud entre un mar y otro mar. Y sobre ese camino de rodillos se trasladaban mercancías y barcos pequeños. Es decir, sacaban el barco, no eran enormes, lo sacaban y lo ponían sobre estos rodillos y lo llevaban hasta el otro mar.
era un canal seco. Hoy día ese canal ya está abierto desde el siglo XIX, lo abrieron, sí, quitaron toda la tierra en esta porción del istmo y hicieron un canal a nivel del mar. Esta ubicación geográfica convirtió a Corintio en una metrópolis cosmopolita, es decir, o cosmopolita, es decir, habían gente de todas partes del mundo que llegaban por a través de un puerto o del otro puerto. Allí entonces convergían mercaderes, soldados, viajeros de todo el imperio. Esta diversidad no solo enriqueció económicamente a Corintio, sino que generó una efervescencia de corrientes filosóficas y pensamientos religiosos. La vida religiosa de la ciudad estaba marcada por los imponentes templos de Apolo y de Afrodita. El culto a esta última, Afrodita, era especialmente célebre y controvertido por la práctica de la prostitución sagrada que definía gran parte del carácter social de Corinto. Imagínense la cantidad de viajeros en barco que llegaban, seguramente iban a ofrecer ofrendas a Afrodita y a recibir los servicios de las sacerdotisas del templo. A poca distancia de este dinamismo comercial se encontraba el oráculo de Delfos, que en griego Delfis significa matriz o útero. Consideraba entonces bajo ese nombre que el oráculo de Delfos era el ombligo del mundo. Este santuario de Apolo actuaba como el centro espiritual de la antigua Grecia, atrayendo constantes peregrinaciones de ciudadanos comunes, generales y reyes de todo Mediterráneo y de Asia Menor, quienes buscaban consejo divino antes de emprender grandes hazañas. Vamos ahora a ver la congregación, la eclesía de Corinto. Tras su paso por Atenas, Shaul llegó a Corinto, una ciudad donde permanecería aproximadamente unos 18 meses. En este periodo, su labor se vio fortalecida al conocer a Priscila y Aquila, que eran un matrimonio judío que había sido expulsado de Roma por el edicto del emperador Claudio, que expulsó a todos los judíos seguidores de Mashiach. Compartiendo entonces con Priscila y Aquila, el apóstol, el oficio de la fabricación de tiendas, allí entonces establecen esta sociedad laboral y también ministerial. Allí ellos se convierten, Priscila y Aquila, junto con Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, en los pilares que crean la fundación de la Asamblea de Corinto. Pese a la fuerte oposición de algunos sectores, la creación de la congregación, o sea, inmediatamente, como en todo lugar, adversaron la buena nueva, el Señor tuvo que manifestarle a Pablo diciéndole, no temas, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso lo pueden leer en Hechos 16:10. Entonces, incluso cuando el conflicto llegó al tribunal romano, Shaul salió librado, porque el Señor ya le había dicho que él tenía el control de todo. Aunque en ese momento Sóstenes, el principal de la sinagoga, sufrió violencia de la multitud. La asamblea de Corinto, escuche bien, se constituyó entonces como un crisol social donde la opulencia de las élites, de la gente adinerada, convivía con esclavos, libertos y obreros. Es decir, a la congregación se unieron gente de dinero, pero también gente que no tenía mucho dinero, generando entonces esa mezcla de ricos y pobres, brechas de clase dentro de la congregación. En este escenario, la diversidad cultural que había en la ciudad de Corinto se está trasladando a la congregación. Entonces, esta diversidad cultural fusionó dentro de la congregación la filosofía griega, el derecho romano y una religión pagana sumamente permisiva. A este complejo entorno se suma el influjo del oráculo de Delfos, que fomentaba la búsqueda de revelaciones místicas y el uso de lenguas oraculares, es decir, lenguas que eran difíciles de entender. Esta amalgama de riqueza, miseria, rigor legal y sincretismo religioso
convirtió a la congregación de Corinto en una de los desafíos más arduos para la expansión de la buena nueva. Tras concluir su labor en Corinto, Shaul se despidió de la eclesía y partió hacia el puerto de Cencrea. Allí rapó su cabeza en cumplimiento de un voto nazareo, reafirmando su obediencia a la Torá y su gratitud a Elohim por la protección recibida. El voto nazareo era algo voluntario que se le ofrecía al Señor por algo que que algún siervo quería que que Elohim lo ayudara. Así que Pablo había hecho un voto quizás por todo este viaje, y como ya está terminando el viaje y va de regreso, pues terminó su voto allí en ese puerto. Entonces, en su travesía hacia Antioquía de Siria, lo acompañaron Priscila y Aquila, quienes se establecieron en Éfeso para fortalecer la obra local. Pablo fue con ellos hasta Éfeso, los presentó, trabajó con ellos en las sinagogas de Éfeso y luego se retiró dejándolos a ellos a funcionar como líderes en esa congregación. Luego Pablo sigue su viaje, llega a Jerusalén, le informa al liderazgo de la Cajal, es decir, ahí está Pedro, Jacob y todos los apóstoles, y allí él informa todo lo que ha ocurrido en su viaje. Es decir, lo más importante de este viaje es que ahora hay congregaciones en Europa. Luego, él que sale de Jerusalén, de la reunión con los apóstoles, se va hacia Antioquía, que era su base, la congregación de Antioquía en Siria, y ahí termina su segundo viaje que había durado casi 2 años. Después de un tiempo de reposo en Antioquía, Shaul emprendió su tercer viaje misionero, aproximadamente 1 año después, y recorrió nuevamente las regiones de Galacia y Frigia, es decir, fue a la congregación de los Gálatas, fue a la congregación de Colosas, y de allí se va a ir hasta Éfeso nuevamente y se establece entonces en la metrópoli de Éfeso, desde donde entonces va a escribir aproximadamente 3 años después de haber fundado la congregación de Corinto, va a escribirles esta carta. Esto es lo importante. Ya han pasado 3 años y ahora Pablo está escribiéndole una carta para abordar los desafíos que estaba enfrentando la comunidad que él había fundado unos pocos años antes. ¿De qué trata la carta? La carta, vamos a primero a comprender que hay 2 cartas. Él escribió 2 epístolas a los Corintios y las escribió aproximadamente entre los años 54 y 57 después de Machía. La primera la escribe desde Éfeso durante su tercer viaje misionero y la segunda desde Macedonia cuando iba ya de regreso a Corinto. El plan de Pablo era regresar a Corinto. La primera carta es motivada por la urgencia de la información que recibe el apóstol por personas del hogar de una mujer influyente llamada Chloe. Es decir, Chloe era una de las mujeres adineradas que se congregaba en la Cajal de Corinto y es la que envía a algunos de sus siervos a que le avisen a Pablo las cosas que están sucediendo en Corinto, sabiendo que Pablo está en Éfeso. Y son ellos los que le informan que la Cajal estaba dividida en facciones. Se habían divisiones ya dentro de la congregación. Eso lo vamos a ver ahora en el verso 1:11. Los creyentes, según la información que recibe Pablo, habían caído en el culto a la personalidad, dividiéndose según las personas que los habían bautizado o a qué líder le parecía mejor para ellos. Unos entonces decían ser de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas o de Pedro, que es Kefas, y otros en un tono de superioridad espiritual decían ser de Cristo. La propia congregación incluso le envió una carta a Pablo con una serie de preguntas específicas sobre temas prácticos y éticos. Esto nos deja ver que ellos ya querían tomarse su control y pasar por encima de algunas cosas que se les habían enseñado. Pablo entonces comienza a responder a estas dudas a partir del capítulo 7 que veremos, usando la frase recurrente, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Entonces, esta primera epístola, Shaul aborda asuntos que amenazaban la identidad y la santidad de la congregación. El apóstol confronta primero el divisionismo,
derivado de la lealtad a líderes específicos, así como la tolerancia ante la inmoralidad sexual y la práctica de resolver conflictos internos en tribunales paganos. Es decir, tenían problemas y llevaban esos problemas hacia los tribunales en vez de resolverlo, como les había enseñado Pablo, dentro de la congregación. ¿Por qué Pablo le preocupaba eso? Porque era un mal testimonio ir a los tribunales a deslindar temas que eran de la congregación. Asimismo, clarifica esta carta que habían dilemas de ética, habían dilemas éticos sobre el matrimonio, el celibato y el consumo de lo sacrificado a los ídolos. Es decir, había también temas de idolatría en esa congregación. Shaul denuncia también la profanación de la cena del Señor, es decir, la celebración de Pesach. Allí, cuando se hacía la celebración de Pesach, se veía quiénes eran los ricos y quiénes eran los que no tenían mayor poder adquisitivo, eran, digamos que, maltratados por lo que tenían mayor poder adquisitivo en lo que era la fiesta de Pesach, la cena de Pesach. Se convirtió entonces la cena de Pesach en un acto que debió ser de unidad, se convirtió en un acto de división. Así que Pablo trata de que esto también sea corregido a través de esta carta. También corrige el uso caótico de los dones espirituales. Y finalmente restaura el fundamento doctrinal de la fidelidad al responder al cuestionamiento sobre la resurrección de los muertos. De esto trata la carta y es lo que vamos a ir viendo capítulo por capítulo, verso por verso. Vamos a iniciar en el verso 1 y hasta el 3 leyendo, que dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Yehoshua HaMashiach por la voluntad de Dios, y Sostenes, nuestro hermano, a la eclesía de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Mashiach, Yehoshua HaMashiach, llamados a ser santos, con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach en todo lugar. De ellos y nuestro Señor son todos. Gracia y paz a todos ustedes de parte de Dios nuestro Padre, es decir, del Señor Yehoshua HaMashiach. Shaul inicia la carta afirmando la autoridad que le ha sido conferida directamente por Elohim, por medio de Yehoshua. Esta presentación no es meramente formal. Funciona como un recordatorio para la congregación de la legitimidad apostólica de Pablo y prepara a los destinatarios para recibir las correcciones que aparecerán a lo largo de la epístola. A diferencia de otras cartas, aquí no se identifica como prisionero, lo que concuerda con el momento histórico en que escribe, cuando se encontraba con libertad ministerial en la ciudad de Éfeso. La inclusión de Sóstenes como corremitente de Pablo tiene un peso significativo al llamarlo el hermano Sóstenes. Shaul apela a la memoria de la congregación, pues Sóstenes había sido principal de la sinagoga en Corinto y fue golpeado delante del tribunal del procónsul Galeón, como dice Hechos 18-17. Su presencia junto al apóstol, en la carta, añade un elemento de continuidad histórica entre el nacimiento de la congregación y la instrucción apostólica presente, reforzando el carácter testimonial de la carta. Es decir, Pablo, al decirle Sóstenes está conmigo, está diciéndole estoy recibiendo información también directamente de él sobre ustedes. Él es otro testigo de lo que voy a hablar. Al definir a los destinatarios, Shaul declara que escribe a quienes han sido santificados en el Mesías Yeshua y por lo tanto están llamados a ser santos. Con ello establece que la existencia de la congregación es resultado de la gracia divina, pero también implica una responsabilidad, que es vivir de manera distinta al entorno moral de Corinto. Su identidad está determinada por la autoridad del nombre, es decir, por el nombre de Yeshua, en comunión con todos los que invocan el nombre de Mashiach, la autoridad de Mashiach en cualquier lugar. El saludo concluye con una bendición, que la gracia por la cual fueron llamados permanezca en ellos y produzca la verdadera paz. Este shalom no se limita a la ausencia de conflictos, sino que expresa que procedemos de Elohim por medio del Señor Yehoshua HaMashiach, estableciendo así el marco espiritual
que sostendrá todo el desarrollo de la carta. El verso 4 al 9 dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Yeshua HaMashiach. Porque en todo ustedes fueron enriquecidos. Escuche bien, en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Mashiach fue confirmado en ustedes. De manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Yahushua HaMashiach. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Yahushua el Mesías. Fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su heredero Yahushua Mashiach, nuestro Señor. Shaul inicia esta sección, verso 4 al 9, expresando gratitud a Elohim por los llamados en Corinto a ser parte de la Cajal, pese al entorno degradado de la ciudad y al mismo pasado de cada miembro que se fue agregando. El apóstol les recuerda que han sido alcanzados por la gracia de Yeshua. Significativamente su agradecimiento se dirige al Señor. Pablo está agradeciéndole a Yeshua, no a los que están en la congregación. Sí, no está agradeciendo por los méritos de ellos, sino porque Yeshua está haciendo una obra transformadora en ellos. El apóstol afirma que en el Mesías han sido enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento, así como en el testimonio acerca de Mashiach. Este enriquecimiento al que se refiere el apóstol no se limita a lo intelectual, sino que les concede discernimiento espiritual para distinguir entre la vida corrupta de su entorno y la vida renovada en el Mesías. Además, el testimonio de Yeshua ha sido confirmado en ellos, asegurándole la esperanza que brota de su muerte y su resurrección. Con esto, en resumidas, Pablo le está diciendo: ustedes ya están siendo educados en la emuná. No tienen que estar mirando lo que sucede fuera de la congregación en Corinto, sino lo que dice la palabra de Dios. Cuando Shaul declara que no les falta ningún don, se refiere al que al ser enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento respecto a Mashiach, así como en su testimonio, no les falta ningún don espiritual. Él no está sugiriendo que cada creyente posee todos los dones. Ojo con esto. Él no está diciendo cada persona que llega a la congregación se llena de dones individualmente. Los tiene todos. No, él está diciendo que la congregación como un cuerpo no le falta ningún don. Quiere decir que todos los que están como miembros de esa congregación han recibido un don para que juntos, como un todo, como una comunidad en conjunto, provean todo lo necesario para la edificación de la congregación, para que la congregación funcione espiritualmente bien, en orden y armonía. Finalmente, el apóstol afirma que la eclesía será confirmada hasta el fin mientras permanezca firme en el Mesías. La promesa de ser hallados irreprensibles en el día de su venida no descansa en la capacidad humana, sino en la fidelidad de Elohim, quien los ha llamado para conducirlos mediante su educación, es decir, en toda palabra y testimonio, a que lleguen a ser dignos de estar en comunión de la herencia con el dador de esa herencia, es decir, con Yahushua HaMashiach. Capítulo 1, versos 10 al 13, dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Yahushua HaMashiach, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Chloe, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Cefas y otro dice: yo soy de Cristo. Entonces pregunta Pablo: ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes o fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Entonces aquí Pablo, después de afirmar en los versículos 4 al 9 que la Cajal de Corinto ha sido enriquecida con todos los dones por la fidelidad de Elohim, Shaul introduce una exhortación directa.
Si la congregación posee todo el equipamiento, es decir, todos los dones espirituales, ¿por qué está actuando como un cuerpo dividido? Al rogarles por el nombre de nuestro Señor Yehoshua Mashiach, Pablo apela a la única autoridad que debe regir a la comunidad, invalidando así cualquier lealtad centrada en líderes humanos. Su llamado a hablar una misma cosa y a estar unidos en una misma mente y parecer no exige uniformidad absoluta, todos no tienen que ser iguales, sino un propósito común, una unidad que contrasta con el ambiente competitivo y filosófico de la ciudad de Corinto que han permitido introducir a la congregación. Entonces, Pablo le está diciendo, esto de la división no es de adentro, viene de afuera. El problema central era el surgimiento de facciones que comenzaban a identificarse con distintos líderes. Algunos apelaban al fundador y decían ser de Shaul. Otros se inclinaban hacia Apolos, probablemente atraídos por la elocuencia de Apolos, porque Apolos había venido desde Alejandría, donde había una gran efervescencia filosófica, y Apolo había aceptado al Señor, pero traía con él esa elocuencia de un filósofo. Eso lo pueden leer en Hechos 18, 24 al 26. Así que, o 28. Así que muchas personas le gustaba la elocuencia de Apolos. Otro grupo se asociaba con Kefas, con Pedro. ¿Por qué? Porque eran judíos que habían aceptado al Señor, pero tenían una afinidad con la tradición judía. El grupo aparentemente más problemático en estas divisiones afirmaba ser de Cristo. ¿Por qué era el más problemático? Porque ellos se jactaban que ellos tenían la autoridad del Mesías como argumento para excluir a los demás y proclamarse como los verdaderos. Shaul expone lo absurdo de esta actitud mediante tres preguntas retóricas. Les pregunta, ¿acaso está dividido el Mesías? Luego pregunta, ¿fue Shaul crucificado por ustedes? ¿Fueron ustedes bautizados en el nombre de Shaul? Con estas preguntas el apóstol desmonta el culto a la personalidad que se estaba formando en la congregación. El Mesías no puede ser fragmentado y ningún líder humano tiene la autoridad redentora que pertenece únicamente a aquel que murió y resucitó. Eso es lo que le está diciendo el apóstol a estos que están dividiendo la congregación. Así, el contraste quedó establecido. Los dones mencionados en los versículos 4 al 9 representan el potencial que Elohim otorga a toda la congregación. Cada uno tiene uno o dos o tres o lo que sea de dones que el Señor le plazca darle, pero todos los dones tienen que trabajar en conjunto. El problema es que mientras las divisiones descritas en los versículos 10-13, donde cada uno escogía a un líder, eso estaba trayendo un obstáculo grande para impedir que la manifestación de los dones fuera plena en la congregación. No se daban los dones porque había división. Luego dice el verso 14 al 17. Doy gracias que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estefanós. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras sabias, para que no se haga vana la cruz de Mashiach. Ponga atención. Shaul ha afirmado que la fidelidad de Elohim provee los dones. Es el Señor el que da los dones. Y estos dones son necesarios para que la Cajal unida funcione como un solo cuerpo. Sin embargo, las divisiones impedían que estos dones se manifestaran plenamente. Eso es como recordarles a ellos la advertencia del Mesías. Una casa dividida contra sí misma no prevalecerá. Al saber que en Corinto el bautismo comenzaba a usarse como señal de lealtad hacia líderes humanos, Shaul responde con una gratitud deliberada. Agradece haber bautizado solo a unos pocos, a Crispo, a Gallo y a la familia de Estefanos.
para evitar así que su nombre se convierta en una bandera de una facción divisoria. Para el apóstol, la verdadera fidelidad del creyente debe dirigirse únicamente a Yeshua, no al ministro que le administró el rito del bautismo. Por eso añade que el Mesías no lo envió principalmente a bautizar, sino a proclamar la buena nueva. El apóstol no está despreciando el bautismo, ojo con esto, sino que establece el orden espiritual. Primero la proclamación que llama al arrepentimiento y luego la inmersión, es decir, bautismo, como una señal de purificación para una nueva vida en el Mesías. Finalmente, Shaul advierte que la buena nueva no debe predicarse con sabiduría de palabras. Con esto el apóstol se distancia de la retórica y la filosofía. Cuando él dice sabiduría de palabras, es sabiduría de hombre para expresar palabras. Entonces, estas palabras venían de unos discursos retóricos y de la filosofía que dominaba en Corinto, donde los discursos en la ciudad se elaboraban para impresionar mediante elocuencia y ser reconocidos como sabios. Y en la congregación, al usar estas palabras sabias, mezclaban la palabra de Dios con el razonamiento humano de la filosofía. Shaul teme que la elocuencia y la sabiduría humana eclipsen el poder del sacrificio del Mesías. Si la proclamación de la buena nueva dependiera del prestigio del orador, del artificio emocional que logre o de los ritos que haga, ¿sí? El sacrificio de Yeshua en el madero se vería vaciado, eclipsado de su eficacia. Para el apóstol, el poder del mensaje no reside en la persuasión del hombre, no reside en las palabras bonitas, en la emoción, sino en la autoridad de la obra que hizo Mashiach en la cruz. 18 al 19 dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Shaul con esto ha venido advirtiendo que cuando una congregación prioriza ritos o el prestigio de líderes, corre el peligro de relegar la esencia de la buena nueva, es decir, el mensaje redentor del Mesías en la cruz, y les pide que ahora deben redefinir que están dañando la congregación, que se den cuenta que están dañando la congregación con estas divisiones. Las divisiones no deberían estar, según Pablo, no deberían estar en seguir a Saúl o a Shaul, a Apolos o a Pedro, sino que la división debería estar entre quienes se pierden y quienes se salvan. Esta diferencia de quienes se salvan o quienes se pierden no depende de lealtades humanas ni de ceremonias, sino de la respuesta personal al poder del sacrificio y la resurrección de Yeshua. Por ello declara, la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. El término griego para necedad es moría, que expresa que es una locura o algo absurdo. Entonces, para el pensamiento griego, formado en la filosofía y la retórica, era algo de necedad, algo inconcebible, que la salvación del mundo o de los creyentes proviniera de un hombre crucificado. Para muchos judíos formados en la interpretación de la ley judía, del halajá, la idea también era escandalosa, pues el que era colgado en un madero era considerado maldito. Entonces, en contraste a esto, Shaul afirma que para los que se salvan, la cruz es dinamis, es poder de Elohim. La salvación, quiere decir Pablo, no es el resultado de la habilidad intelectual ni del rigor religioso, sino la manifestación activa del poder divino que transforma la vida de quienes, siendo llamados por gracia, se mantienen en el Mesías, es decir, en su fidelidad, en su Torah y en su testimonio. Pablo hasta aquí está diciendo, no se dejen dividir por hombres, más bien divídanse por quienes van a ser salvos y quienes se van a perder. Y eso no depende de ustedes, depende de Mashiach, de lo que hizo en el madero. Pero como a algunos le parece que esto es un absurdo, que un hombre
muera crucificado en la cruz cuando es Dios, y unos judíos digan, pero si es Dios y fue muerto en la cruz, entonces maldito. Todo esto traía divisiones por estar creyendo a estos hombres. Y Pablo le dice, concéntrense en lo que dice la emuná. Concéntrense en quienes quieren ser salvos y quienes no por seguir hombres. Para respaldar esta afirmación, Shaul cita al profeta Isaías, que dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Con esta palabra confronta la soberbia de quienes confían en su propio razonamiento. Shaul está concluyendo que el camino a la vida eterna no depende de discursos emocionales o elocuentes ni del prestigio de quien administra los ritos. Por el contrario, la vida eterna se fundamenta en la humildad de ser escogido por gracia, en el arrepentimiento genuino de la vieja naturaleza y en el nacimiento de un nuevo hombre cuyo propósito es educarse en el conocimiento y testimonio de Yeshua. Y dice el 2021, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este mundo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó entonces a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Ponga atención. Aquí Shaul establece, hasta aquí Shaul establece que el creyente debe discernir si su camino lo está llevando a la perdición al confiar en sabiduría humana o hacia la salvación al enriquecerse en Yeshua, en su palabra y en su conocimiento. Para ello, lanza tres preguntas retóricas que desafían directamente el orgullo intelectual, religioso y emocional que se había infiltrado en la congregación de Corinto. La primera pregunta dice, ¿dónde está el sabio? La palabra griega es sofos para sabio. El filósofo, ese sabio, era el filósofo que buscaba la verdad mediante la lógica y la dialéctica. Shaul señala que su sabiduría es incapaz de dar vida, solo produce teorías vacías. ¿Por qué Shaul está haciendo estas tres preguntas? Porque acaba de decir que hay quienes se han levantado con emociones, con sabiduría, con elocuencia a decir cómo alguien que es crucificado en un madero puede salvar. Entonces le hace esta pregunta a esos sabios. Bueno, ¿dónde está el sabio para que explique eso? Luego hace la segunda pregunta, ¿dónde está el escriba, el que es legalista? El experto en la ley, en el ritual, que busca la justicia a través de tradiciones y normas humanas. Pablo está advirtiendo con esta pregunta que el legalismo no puede salvar a los humanos, así como la sabiduría no produce nada más que teorías vacías y no salva. Luego hace la tercera pregunta, ¿dónde está el debatiente, aquel elocuente, aquel que apela a las emociones con retóricas? Entonces la pregunta aquí la hace Pablo para aquellos que con discursos emocionales pretenden traer salvación. El apóstol sostiene que la vana palabrería no tiene el poder de transformar como lo hace la verdad. Entonces, cada pregunta del apóstol desafía los poderes, los pilares del orgullo humano en la congregación de Corinto, confrontando la sabiduría intelectual, la religión legalista y la elocuencia emocional. Al preguntar dónde están, Shaul sugiere que frente al plan de la redención de Elohim a través de la cruz, estos expertos han quedado mudos y sin respuesta. Dios no solo ignora la sabiduría del mundo, sino que la enloquece, dejándola sin respuesta, demostrando que es insuficiente para salvar al hombre. Para dar respuesta a sus interrogantes, Pablo explica, puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, el apóstol sostiene que Elohim permitió que la humanidad intentara alcanzarle, llegar a él a través de la filosofía y el intelecto. Pero no lo logran. Su sabiduría no puede llegar a Dios y solo han demostrado un fracaso. El conocimiento de Dios, lo que dice Pablo, no es un logro del esfuerzo intelectual, sino un don revelado que exige humildad y obediencia en lugar de orgullo racionalista. Es decir, si usted no entra en la educación de Mashiach, él no se le va a revelar. En paralelo, Shaul añade, agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los creyentes. El término griego para creyente es pistueo,
el cual implica la acción de ser fiel o exhibir fidelidad. El argumento es que dado que el hombre fue incapaz de ascender a Dios mediante su sabiduría, Dios descendió al hombre a través de lo que el mundo tilda de locura, es decir, de ver un Mesías crucificado en un madero. La pregunta es, ¿cómo explicas que un Dios se sacrifique para salvarte? Y las respuestas son vanas, no son más que teorías y no llegan a ningún lado. Es decir, todo el que se va por ese camino de la filosofía, la elocuencia y el legalismo no encuentra la respuesta. ¿Por qué? Porque para ellos es una locura ver a un Dios crucificado en un madero. Shaul establece que Dios escogió hacerse débil, es decir, hacerse humano. Cuando dice débil se refiere al humano. Se hizo débil para salvar a los que exhiben su fidelidad. Y esto es el fundamento de lo que hizo en la cruz, el fundamento de la prédica de la buena nueva. Y eso, que Dios se haga débil, se haga humano para salvarnos, es para los sabios, los legalistas y los elocuentes una locura. No lo pueden entender. Y el 22 al 23 dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Machía crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Shaul profundiza en la raíz del rechazo al mensaje de la cruz por los sabios, los legalistas y los elocuentes, identificando el origen de este rechazo, por qué rechazan el mensaje de la cruz, es decir, ¿por qué rechazan que Dios se disminuye, se hace débil, se hace humano para salvarnos? ¿Por qué lo rechazan? Y les dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Para los judíos la validación de un Mesías divino dependía de signos milagrosos que indicaran la intervención de Dios y la restauración de Israel. La idea que veían los judíos que se congregaban en Corinto era que un Mesías crucificado era incompatible con la expectativa que ellos tenían de un líder victorioso que liberaría a Israel del yugo romano. Entonces la cruz, es decir, el sacrificio de Machía, en este contexto representaba un tropiezo, un escandalón, una trampa, pues para ellos maldito es todo aquel que es colgado en un madero, y eso lo asociaban a Deuteronomio 21-23. Pero Shaul en Gálatas 3:13 al 14 aclara que la Torá no se refería a que el Mesías era maldito por haberse sacrificado en la cruz, sino que Elohim se disminuyó de su gloria voluntariamente para hacerse semejante a un humano frágil, débil, y pagar con esa humillación y sacrificio nuestra redención. Por otro lado, para los griegos, los gentiles, influenciados por la filosofía helenística de Corinto, un Mesías que muriera en la cruz era absurdo también. Para ellos un ser divino debía ser inmortal y lleno de fuerza, no alguien débil que sufriera y muriera como un criminal. La cruz entonces era una contradicción filosófica, una locura incompatible con un concepto de divinidad. Acuérdense que los griegos eran muy dados a tener multitudes de semidioses, hombre y Dios a la vez, o dioses en cantidades, y ellos no podían concebir que un semidios fuera muerto y muerto en una cruz. Al declarar Pablo, predicamos a un Mesías crucificado, expone la colisión que hay entre la revelación divina y lo que esperaban tanto judíos como gentiles. Mientras los judíos demandaban señales milagrosas que validaran a un Mesías triunfalista y los gentiles buscaban un sistema que satisfaciera su rigor intelectual, o sea, que le diera una respuesta de acuerdo a la filosofía, los seguidores del Mesías, decía Pablo, proclamamos una realidad que desafía ambos moldes. La advertencia de Pablo es clara. Exigir que Elohim actúe según nuestra sabiduría o bajo nuestros propios términos es un acto de soberbia. Es decirle al Mesías, tú tienes que venir de esta forma o tú tienes que hacer esto que te estoy pidiendo. La buena nueva, dice Pablo, no está diseñada para complacer el intelecto ni validar ambiciones de poder. Por lo tanto, no le dictamos a Dios lo que debe hacer, sino que respondemos con emuná, con fidelidad y obediencia
ante lo que Él ya ha consumado en el madero. Nuestra fidelidad no depende de que Él cumpla nuestros deseos o razonamientos, sino de aceptar una verdad revelada que abrazamos y testificamos con humildad. Y dice el 24 y el 25, sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Mashiach es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Shaul establece que la verdadera distinción en la congregación no radica en el origen étnico, ya seas judío, ya seas griego, ya seas lo que sea. Eso no te da el poder para decirle a Dios qué hacer, sino que está la verdadera distinción en la congregación debe estar en la condición espiritual, en la emuná que hayas adquirido. Aquellos que han sido alcanzados por la gracia se tienen que diferenciar de aquellos que todavía están preguntándose si Yeshua es Dios o es Elohim o no lo es y por qué murió en el madero. Para los llamados, el mensaje de un Mesías crucificado deja de ser un tropiezo, no es una locura y se convierte entonces en la esencia misma del poder y la sabiduría de Elohim. Es decir, Pablo está diciendo, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado porque nosotros estamos en la educación de él y entendemos porque se nos revela por qué él hizo todo esto y quién es en realidad él. Mashiach es poder, dice, porque en el madero lo que él aparentaba ser una derrota absoluta, como lo veían muchos, en realidad la victoria, en realidad es una victoria definitiva sobre el pecado y la muerte mediante la resurrección. Aquellos que cuestionaban cómo un Dios se puede disminuir y venir a morir en una cruz, no entienden que lo hizo, que fue un plan de él para sacrificarse a semejanza de hombre y vencer públicamente el pecado y la muerte mediante la resurrección. Asimismo, dice Pablo, es sabiduría el mensaje de la cruz, porque siendo él Elohim, se despojó de su gloria y asumió la fragilidad humana para modelar en nosotros una fidelidad y obediencia absoluta, tal cual lo dijo en Filipenses 2, 6 al 8. Al afirmar que lo necio de Elohim es más sabio que los hombres, Pablo eleva el sacrificio de Mashiach por encima de cualquier intelecto. Un Dios que se humille es una insensatez para el mundo, pero una creatividad redentora para el creyente. De igual forma, al decir lo débil de Elohim es más fuerte que los hombres, indica que la supuesta fragilidad del Mesías al morir en una cruz no es una carencia de fuerza, sino una exhibición infinita de autoridad y poder para levantarse después de la tortura y la muerte con un cuerpo incorruptible. El apóstol está diciendo, para quienes han sido llamados por su gracia, el Mesías crucificado transforma la locura en poder y el razonamiento filosófico en revelación divina. Shaul concluye con una verdad innegable. Ningún ser humano, sin importar su erudición o fortaleza, podría jamás alcanzar por sí mismo lo que Elohim consumó en su aparente debilidad. Y dice el 26-29, pues miren hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar los sabios para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Ponga muchísima atención. Shaul ha afirmado que ningún ser humano, por más sabio o erudito que sea, puede alcanzar por sí mismo lo que Elohim consumó mediante la aparente debilidad del Mesías. Por eso escribe, mírense a ustedes mismos, hermanos. Con estas palabras les pide reflexionar sobre quiénes eran cuando fueron llamados por la gracia de Yeshua. Les está diciendo que si lo se guiara por los criterios existentes del mundo, existentes en Corinto en aquel momento también, muchos de ellos no habrían sido escogidos,
pues la mayoría no eran sabios, la mayoría, ojo, no eran sabios según la educación griega, ni poderosos según el estatus político o militar, ni eran nobles según el linaje en Corinto. Con este recordatorio, Shaul desmantela cualquier pretensión de prestigio dentro de la congregación. Aunque entre los creyentes también podía haber personas con recursos o posición, su entrada en la familia de Dios no dependió de credenciales humanas, sino de la gracia de Machía y de la fidelidad con que respondieron a su llamado. Por ello añade, Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Shaul revela aquí una promesa divina, el desmantelamiento del orgullo humano. Para cumplir esa promesa, Elohim elige a quienes el sistema, el mundo, tilda de insensatos por abrazar el mensaje de la cruz, es decir, por tener fidelidad a un Dios que se disminuye y se sacrifica a semejanza de humano. Es importante que comprenda que la palabra griega para avergonzar, que en griego es katais uno, denota una vergüenza profunda e intensa. Es decir, avergonzar en la palabra griega que se está usando significa vergüenza profunda e intensa. Es el colapso, cuando alguien está en una vergüenza profunda e intensa, colapsa su verdad, la que se autoimpuso ante una realidad que va a aparecer. Lo que está diciendo es, como esto es una promesa, todo aquel que está negando a Mashiach, negando lo que hizo Mashiach y tratando de hacerlo de su manera, tendrá una vergüenza profunda e intensa cuando él regrese por segunda vez. Cuando él dice que elige a lo que el mundo desprecia, Yeshua está asegurando que los necios, es decir, aquellos que el mundo ve como necios por seguir el mensaje de la cruz, exhibirán la verdad que los sabios se negaron a reconocer, pero que en el día del Señor sufrirán una profunda e intensa vergüenza. Entonces, cuando dice Dios ha escogido lo necio, Dios ha escogido a los que siguen el mensaje de Mashiach, en contra de aquellos que dicen que Mashiach o no existe o no es, y están en contra del mensaje que ha dejado él a través de la cruz. Quiere decir que estos, cuando Mashiach regrese, sufrirán una vergüenza profunda e intensa. Shaul prosigue con la promesa afirmando, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ponga atención. El apóstol sostiene que aunque los llamados por gracia parezcan frágiles ante el sistema actual de este mundo, o de Corinto en aquel tiempo, reflejando una aparente derrota de Machía en el madero, es decir, que nos parecemos o nos ven como que así como fue derrotado, ustedes están derrotados, lo que está revelando al escoger lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte es que los débiles tienen el destino de la victoria, mientras que lo que es fuerte tendrá el destino de la vergüenza profunda e intensa. Ese evento, el regreso de Machía, es lo que trae esa vergüenza profunda e intensa para lo fuerte. Ahí no dice para el fuerte o los fuertes, dice para lo fuerte de este siglo. El adversario se refiere a que el fuerte es el adversario y su estructura de poder que han cegado el entendimiento de los incrédulos, como lo vamos a leer después en 2 Corintios 4:4. Aquí, finalmente, Shaul está haciendo una sentencia. Dice, lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Al hablar de lo vil, se refiere a los que carecen de linaje o herencia, y al citar los despreciados, señala a quienes el sistema descarta como nada, por considerarlos inútiles. Lo que está diciendo el apóstol, en resumen, es, les recuerdo, es decir, le está haciendo un recuerdo y les dice, mírense hermanos, la mayoría de ustedes
no goza de importancia en Corinto. ¿Sí? La mayoría de ustedes son insignificantes, pero Elohim los escogió, aunque el mundo los percibía como algo insignificante. Elohim los escogió a ustedes como los instrumentos para avergonzar intensamente a los que se creían sabios y al poder de este mundo, y asimismo invalidar el gobierno terrenal para establecer el gobierno eterno. La promesa es inmutable y dentro de ella ninguna carne se jactará delante de Dios. Es decir, ningún mortal que haya confiado en la elocuencia de Apolo, el prestigio de Pedro o el legalismo ritual o la sabiduría humana podrá jactarse ante la imponente presencia de Elohim. Él está diciendo, miren hermanos, ustedes son escogidos no para avergonzar este mundo ahora, porque ninguna iglesia avergüenza en este momento al poder mundial. Pero cuando Mashiach venga, la cosa se va a invertir. Y entonces serán los escogidos, que antes se llamaban los débiles y los necios, serán los que cambien todo. Y serán los que entonces afectarán con una vergüenza intensa a los que se creían sabios y al poder del príncipe de este mundo. Dice el 30-31 finalizando, pero la obra suya está en ustedes, en Yehoshua Mashiach, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se glorie en el Señor. Shaul ha revelado que Elohim escogió lo necio y débil para formar la Cajal de Machía, la cual avergonzará intensamente a los sabios y al poder de este mundo cuando Machía regrese. Consecuentemente, quienes promueven divisiones y llevan a la asamblea a la ruina, demuestran no ser parte de ese cuerpo en su regreso. El apóstol cierra este capítulo estableciendo que la sabiduría, justicia y santidad no son logros derivados de seguir a Pablo, a Apolos o a Pedro, sino el resultado exclusivo de estar en Machía por gracia divina. Por eso afirma, por él están ustedes en Yeshua Machía. Estar en el Mesías no es un logro humano, sino el resultado de la ganancia de Elohim. Al estar en él, en Mashiach, el creyente deja de definirse por su pasado y comienza a ser formado por la palabra y el testimonio del Mesías. Lo que elimina entonces toda posibilidad de jactancia, porque nada que tenga discursos, emociones, legalidad o sabiduría va a dar algún escalón hacia Mashiach. Shaul explica entonces que el Mesías mismo se ha convertido para los que están en él en sabiduría, justicia, santificación y redención. ¿Esto por qué? Porque están en su emuná. Frente a la filosofía griega, Yeshua es la verdadera sabiduría que revela el propósito de Dios. Frente al legalismo religioso, Él es nuestra justicia que nos hace aceptables delante de Él. Frente a la corrupción del mundo, Él es nuestra santificación que nos aparta para una vida nueva. Y es también nuestra redención porque fue Él quien pagó el precio de nuestra liberación mediante su sacrificio. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Por eso concluye citando Jeremías 9:23. El que se gloríese en el Señor. Con esta declaración desmantela toda base para las divisiones dentro de la congregación. Nadie puede gloriarse en líderes, en sabiduría o en méritos humanos, porque ninguno de ellos, ninguna de esa sabiduría, discurso o legalismo es la fuente de la salvación. Ninguno. Así cierra el argumento del capítulo 1. Si el creyente ha de gloriarse en algo, solo puede hacerlo en lo que el Señor ha hecho por él. Toda jactancia humana queda anulada ante la absoluta suficiencia del Mesías. Y con esto, mis hermanos, terminamos.